Estimadas y estimados, vamos a ver el ejemplo 2 de la ruta más corta utilizando el algoritmo de Dijkstra. Vamos a usar un proceso de etiquetado para determinar la distancia más corta desde un nodo origen a todos los nodos de la red. Para eso vamos a estudiar este diagrama. En este diagrama tenemos el nodo origen, que vamos a llamarlo el nodo 1, y tenemos un arco de análisis. El arco va a ser compuesto por dos nodos, del nodo I al nodo J. Ahora, la distancia más corta que hasta ese momento hayamos encontrado del origen al nodo I, vamos a llamarla U de I. Y la distancia del arco del nodo I al J va a ser de IJ. Esta es la distancia del origen al nodo I y la distancia del arco IJ. Cada nodo se debe de etiquetar de la siguiente forma. Va a etiquetarse con dos dígitos encerrado entre corchetes y el primer número va a ser la distancia que se ha logrado llegar desde el origen al nodo J. Pero para calcular la distancia del origen al nodo J, pues se tiene que sumar esa distancia del origen al nodo I y le sumamos la distancia del nodo I al nodo J. El segundo dígito simplemente es el número del nodo I. Vamos a aplicarlo a este ejemplo para que quede más claro. Y nos piden la ruta más corta para el siguiente diagrama de red. Determine la ruta más corta y nos dan 4 incisos. Del nodo 1, ¿cuál es la distancia más corta del nodo 1 al nodo 7? La distancia más corta del nodo 1 al nodo 6. Inciso C, la distancia más corta del nodo 4 al nodo 7. Inciso D, la distancia más corta del nodo 2 al nodo 6. Vamos a etiquetar todos los nodos de esta red. Si se dan cuenta, es una red o un grafo dirigido. Solo se permite la dirección en el sentido que indican las flechas. Es decir, podemos ir del nodo 1 al 3, pero no al revés. Estos números significan la distancia del nodo 1 al 3, son 2 unidades de distancia. Del nodo 1 al 2 es una unidad, del nodo 2 al nodo 3 es una unidad, y así sucesivamente. Empezando el etiquetado, el primer dígito es la distancia del origen. Como estamos en el origen, la distancia es 0. El nodo anterior, no hay anterior en el caso del primer nodo, por eso es que la primera etiqueta siempre es de esa manera. Vamos a etiquetar el nodo número 2. En este caso, para llegar al nodo número 2, solo podemos venir del nodo 1. Entonces, el nodo inmediato anterior es el 1. Y la distancia más corta en ese momento es 0 más 1. Cero porque este es el dígito que nos indica la distancia acumulada más la distancia del arco. La distancia acumulada en este caso es 0 y la distancia del arco en este caso es 1. Entonces es 0 más 1, 1. Ya etiquetamos el nodo 2, vamos a etiquetar el nodo número 3. Para llegar al nodo número 3 podemos venir del nodo número 2, le llegan dos flechitas, podemos venir del 2 o podemos venir del nodo número 1. Vamos a analizarlo del nodo número 1. Sería 0, que es U de I, más la distancia del arco, 0 más 2, 2. Si llegáramos del nodo número 2, tendríamos que sumar 1 más el arco, más 1, también sería 2. En este caso es indistinto, podemos venir desde el nodo 1 al nodo 3 y recorremos 2 unidades de distancia,
o podemos venir desde el nodo número 2 y también recorremos 2 unidades de distancia. Vamos a etiquetar ahora el nodo número 4. Para llegar al 4 solo podemos venir, le llegan flechas desde el nodo 3 y desde el nodo 2. Vamos a analizar ambas opciones nuevamente. Si venimos desde el nodo número 2, el arco mide 5 y le sumamos 1, serían 6. Si venimos desde el nodo número 3, la distancia anterior es 2, más el arco que es 2, sería 4. Podemos llegar al nodo 4 desde dos nodos, desde el nodo 3, recorriendo en total 4 unidades de distancia, o desde el nodo 2, recorriendo en total 6 unidades de distancia. Tenemos dos etiquetas, dos rutas. Siempre vamos a elegir la más corta. En este caso, nos olvidamos de la ruta que proviene desde el nodo 2 y elegimos la que proviene desde el nodo número 3. Esta etiqueta que tachamos se conocen como etiquetas temporales. Nos sirvieron como referencia, pero nos quedamos con la ruta más corta. Ahora vamos a analizar el nodo número 5. Desde el nodo 5 podemos venir desde el nodo 3 o desde el nodo 4. Al nodo 5 le llegan dos flechitas. Vamos a analizarlo si viniéramos desde el nodo número 3. Si viniéramos desde el nodo número 3, la distancia acumulada es 2, más lo que suma el arco, más 4. 2 más 4 sería 6. Si venimos desde el nodo número 4, la distancia más corta ha sido 4, más lo que mide el arco, 4 más 6, son 10 unidades de distancia. Nos quedamos con la etiqueta que nos ofrece la ruta más corta. En este caso tachamos la distancia de 10 unidades y nos quedamos con la etiqueta de 6,3, es decir, desde el nodo 3 hemos recorrido hasta ahora 6 unidades de distancia, pueden ser kilómetros, millas, etc. Vamos con el nodo número 6. Le llegan 3 flechas al nodo 6, desde el nodo 4, desde el nodo 3 y desde el nodo 5. Vamos a analizarlas todas. Si viniéramos desde el nodo número 4, la distancia más corta hasta ese momento es 4, más la longitud del arco es 8, entonces en total sería 4 más 8, 12. Si viniéramos desde el nodo número 3, la distancia más corta es 2, más el arco que es 10, serían 12 también. Y si viniéramos desde el nodo número 5, la distancia más corta es 6, más lo que mide el arco, más 5, serían 6 más 5, 11. Nos quedamos con la etiqueta que nos ofrece la distancia más corta. Finalmente, vamos al nodo número 7. Para llegar al 7 podemos venir desde el nodo 5 o desde el nodo 6. Si venimos desde el nodo 5, la distancia más corta han sido 6 unidades de distancia, que es este.
más 2 unidades. Si venimos desde el nodo número 6, entonces hemos recorrido 11 unidades de distancia más lo que mide el arco, más 6 unidades, serían 17. Obviamente seleccionamos la etiqueta con la ruta más corta. Y la ruta más corta del nodo 1 al 7 genera 8 unidades de distancia y viene desde el 5, y desde el 5 hay que irnos al 3, y del 3 podemos venir ya sea del 2 o podemos venir directamente del nodo 1. Entonces la respuesta del inciso A queda de la siguiente forma. El inciso B nos pide la distancia más corta o la ruta que genera la distancia más corta entre el nodo 1 y el nodo 6. El nodo 1 y el nodo 6. En este caso ya tenemos las etiquetas, podemos utilizarlas. Si queremos saber para llegar al nodo número 6 desde el nodo 1, pues hemos recorrido 11 unidades de distancia, tenemos que venir desde el nodo 5. En este punto nos damos cuenta que necesitamos venir del nodo 3, y en este punto podemos venir desde el nodo 2 y después al 1 o directamente desde el nodo 1. Entonces ya con estas etiquetas podemos dar respuesta al inciso B y queda de la siguiente forma. A simple vista podría parecer que el nodo número 7 es el más alejado, pero como venimos, para llegar al nodo 7 venimos desde el 5, y desde el 5 la distancia no ha sido tan larga, pero para llegar al 6 hemos recorrido 11 unidades de distancia. En realidad el nodo más alejado de la red sería el nodo número 6, no el nodo número 7. El inciso B, tenemos estas dos rutas posibles, ambas con una distancia de 11 unidades de distancia. Vamos a utilizar otra red, una red reducida, donde nos indiquen una red del nodo 4 y el nodo 7. Utilizando una red reducida, solo colocamos el nodo 4 y sus salidas. Del nodo 4, si ese es el nodo inicial, vamos a llegar al 5 o al 6. Y una vez que lleguemos al 5, solo podemos llegar al 7 de esta manera, o si llegamos al 6, podemos llegar también al nodo 7. Usando la red reducida, voy a colocarla aquí abajo. Usando una red reducida y empezando el proceso de etiquetado, no se ha recorrido ninguna distancia y no hay un nodo anterior. Si queremos etiquetar ahora el nodo 5, venimos del nodo 4
y se suman la distancia del arco más 0. 6 más 0, 6. Ahora vamos a etiquetar al nodo número 6. Para llegar al nodo número 6 podemos venir desde el nodo 4, recorriendo 8 unidades de distancia, o podemos venir desde el nodo 5, recorriendo 6 unidades más 5 serían 11. Cancelamos la etiqueta que nos da la ruta más larga. Y después analizamos el nodo número 7. Para llegar al nodo 7 solo podemos venir desde el nodo 5, con 6 más 2 unidades serían 8, o desde el nodo 6. El arco es 6 más 11 serían 17. Entonces, la respuesta del inciso C, para llegar del nodo 4 al nodo 7, pues nos damos cuenta que en la etiqueta tenemos 8 unidades como la distancia más corta y tenemos que venir desde el nodo 5, y para llegar al nodo 5 solo se puede venir directamente desde el nodo 4. Entonces la ruta es del arco 4 al 5 y del 5 al 7. Para la respuesta del inciso D, del nodo 2 al 6, podemos hacer otra red reducida, pero también ya tenemos la información aquí. Para llegar al nodo 6, la ruta más corta es desde el nodo número 5, con 11 unidades de distancia. Para llegar al nodo 5, la ruta más corta es desde el nodo 3. Y para llegar al nodo 3, la ruta más corta al nodo 1 puede ser por 2 vías, pero no estamos interesados en venir desde el nodo 1, solo desde el nodo 2. Es como si borráramos el nodo 1 de aquí. ¿Sale? Entonces ya la etiqueta superior ya no tiene sentido. Por lo tanto, la ruta sería del 2 al 3, del 3 al 5 y del 5 al 6. Y para calcular la distancia del nodo 2 al nodo 6, pues es 1, que es la distancia del arco del 2 al 3, que es 1, más 3 al 5, más 4 serían 5 unidades de distancia, y del 5 al 6 serían otros 5, en total serían 10. Se puede hacer otra red reducida, pero básicamente es como si borráramos aquí el nodo 1 y volviéramos a hacer todas las etiquetas. Esa sería la respuesta del inciso A, B, C y D del ejemplo número 2, utilizando el algoritmo de Dijkstra para encontrar la ruta más corta entre dos nodos de una red. Espero les sirva. Muchas gracias, mucho éxito.